martes 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Y para esto ya estamos en contacto en Hora de Noticias para conversar precisamente del Día Mundial contra el Cáncer con el doctor Juan Stambu, quien es presidente y fundador de la Sociedad Chilena de Cirugía Oncológica y además jefe de cirugía y pabellón del Hospital San Juan de Dios, para saber, ¿cierto?, el contexto actual que esta enfermedad vive en nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por conectarse con puranoticias.cl. Muy bien, gracias. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias a usted por conectarse con nosotros. Partir, ¿cierto?, conversando sobre el incremento que la enfermedad ha tenido tanto en nuestro país durante los últimos años como en todo el mundo. Sí, así es. Bueno, es efectivo que el cáncer en Chile ha ido aumentando y en estos momentos está entre las primeras causas de muerte junto con las enfermedades cardiovasculares. Eso es así y también es un tema prevalente en muchos otros países, particularmente en los países más desarrollados. Doctor, si podemos también abordar un poco el rol de la cirugía, ¿cierto?, en esta enfermedad, ¿cierto?, la que se puede usar tanto para prevenir como para diagnosticar y aliviar los síntomas. Sí, bueno, en el tratamiento del cáncer hay 3 modalidades terapéuticas que generalmente se usan o en forma secuencial o en forma combinada. La cirugía oncológica, no es así, la quimioterapia y la radioterapia. También hay algunos tumores que se pueden tratar con radioisótopos mediante los especialistas de medicina nuclear. Ahora bien, en los tumores hay que distinguir los tumores hematológicos, ¿no es cierto?, los linfomas, la leucemia, de los tumores sólidos. Y en los tumores sólidos, evidentemente que la herramienta o la modalidad que brinda con mayor seguridad y certeza, cuando es posible realizarla con ciertos criterios, es la cirugía. O sea, normalmente un tumor sólido que no es resecado con cirugía, con criterios oncológicos y cirugía correspondiente, normalmente los otros métodos terapéuticos no lo mejoran. Eso sí, que la radioterapia y la quimioterapia, cuando hay factores pronósticos adecuados, consolidan la terapia curativa que hace la cirugía. O sea, la cirugía es el pilar central, sigue siendo el pilar central. Ahora, es posible de que eso cambie. He estado en los últimos años anualmente en los congresos de la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica. Hoy día hay una irrupción muy importante de la inmunoterapia. Y se piensa que en algunos años más la inmunoterapia, que es una variedad de quimioterapia, va a poder tratar tumores sólidos y hacerlo desaparecer, lo cual está pasando ya en nuestro país con algunos cánceres de mama. Doctor, si nos puede hablar un poco sobre los avances que precisamente los tratamientos, tanto como la quimioterapia como la radioterapia, han tenido a lo largo del tiempo. Sí, bueno, la cirugía ha avanzado en sus técnicas, siendo cada vez más precisa y con indicaciones cada vez más certeras, porque hoy en día lo vital para decidir una terapia a un paciente es hacer una muy buena tapificación en el momento del estudio del paciente. Es decir, disponemos hoy en día de muy buenos escáneres, resonadores nucleares, PET, estudios radioisotópicos, de tal manera que podemos tener una apreciación bastante buena de cuál es la situación del tumor. Y de acuerdo a eso, se planifica la cirugía que se va a realizar. Por otro lado,
ha habido en los últimos 20 años un notable avance en los esquemas de quimioterapia disponibles. Normalmente se están usando quimioterapia en combinación de drogas. El último avance más relevante de los últimos años, ¿no es cierto?, es la inmunoterapia, que aún todavía está en una etapa de ensayos clínicos, pero se vislumbra a plazo mediano que van a poder ser usados en forma rutinaria en la práctica clínica. Claro que a costos que son relevantes. También la radioterapia ha tenido avances significativos con el uso de radioterapia con electrones, braquiterapia, de tal manera que la combinación de estos distintos elementos terapéuticos han permitido que tengamos hoy en día mejor expectativa de vida para los pacientes portadores de cáncer. Siempre y cuando, cuando se diagnostiquen, estén en una etapa en que todavía es posible tratarlo. Hay un porcentaje de pacientes que se presentan con enfermedades metastásicas que hacen imposible hacer algún abordaje terapéutico curativo, sino que más bien paliativo. Doctor, si nos puede indicar a qué señales debemos estar alertas, ¿cierto? ¿Qué síntomas podrían requerir de una atención profesional? Bueno, difícil la pregunta porque hay una variedad de cáncer muy, muy relevante. Bueno, usted sabe, en Chile, el Global Cancer Observatory, del año 2020, el reporte del año 2022, publicó que en Chile hay al año una incidencia de 59.800 casos nuevos y mueren 31.400 pacientes al año en Chile de cáncer. Bueno, pero hay diferencia entre el hombre y la mujer. En la mujer, no es así. La primera causa de cáncer es en incidencia de la mama, luego cáncer colorectal, cáncer de pulmón, estómago y cervicuterino. En el hombre, próstata en primer lugar, cáncer colorectal, estómago, pulmón y luego riñón. Yo creo que lo primario es de que las personas, el aspecto preventivo, que lo podemos conversar un poquito más, ¿no es cierto?, en lo posible. Luego hay otra cosa que es relevante y es de que todas las personas deben, cuando pueden, tener más o menos un mapa genético en el sentido de saber si en sus ancestros próximos hay algún caso de cáncer que se haya repetido en la familia, porque eso es un antecedente relevante. Y luego debe existir en la cultura de empezar a consultar a un colega en caso de que tenga, por ejemplo, un nódulo en la mama, una mancha que crece en la piel, las personas que se toman mucho sol, que puede ser indicador del desarrollo de un melanoma, cualquier bulto anormal que aparezca en una extremidad, un aumento de volumen, o los síntomas digestivos más frecuentes que son dolor abdominal inexplicable, pérdida de sangre por deposiciones, en el hombre dificultad para orinar, que puede estar indicando que hay un cáncer de próstata, pero en realidad lo ideal no es llegar a eso. Lo ideal es que, de acuerdo al sexo, a partir de ciertos años, dependiendo de los antecedentes genéticos que pueda tener o familiares, se vayan haciendo las personas exámenes en forma rutinaria. Por ejemplo, una mujer, una mamografía, porque la clave acá no es detectar los tumores cuando ya son visibles y sintomáticos. La clave es detectar los tumores cuando está en una etapa absolutamente asintomático. Por ejemplo, en el hombre, que se haga antígeno prostático, ¿no es cierto?, de los 50 años, en forma rutinaria, anual. La mujer que se haga de los 40 o antes, si tiene antecedentes familiares, mamografía, ecografías abdominales, endoscopías, altas y bajas, que son la única forma de detectar las lesiones en forma precoz.
en cuyo caso las posibilidades de tratamiento con las distintas modalidades son prácticamente del 90% de curación. Doctor, usted recién nos hablaba también del ámbito preventivo. Sí. ¿Sí? ¿Nos puede Bueno, contar un poquito más de eso? sí, bueno, lo preventivo o profiláctico, no sé cómo decirlo en realidad, es que las personas tienen que tener una vida sana. La clave es tener una vida sana, o sea, una vida en que la persona duerma 8 horas diarias, eh, que no fume, que no beba, que no consuma sustancias ilícitas, que cuide el peso, que cuide su colesterol, que cuide la alimentación, que se alimente con alimentos sanos, ¿no es cierto? No la comida chatarra, el sándwich, la pizza y todo ese tipo de alimentos que traen fritura y un exceso de grasas y un exceso de harina, digamos, etcétera. Y luego, eso en cuanto a la prevención, que es muy importante. Hay muchos cánceres directamente relacionados con hábitos, ¿no es cierto? La obesidad, por ejemplo, produce un hígado graso, y el hígado graso puede producir carcinomas hepáticos, ¿no es cierto? El tabaco y el humo produce cáncer de vejiga, producen cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer gástrico, cáncer de garganta, en fin. O sea, de ese punto de vista, la actitud personal creo que es muy relevante. Yo siempre he dicho que yo no digo que no me voy a hacer un cáncer, lo que no quiero es que ese cáncer sea responsabilidad de un mal hábito mío. No Y lo provocarlo, por así segundo decirlo. es... ¿Ah? No ¿Perdón? provocarlo, No, por así decirlo. por supuesto, por supuesto, si los carcinógenos tampoco actúan de un año para otro, son de largo aliento y se van acumulando, ¿no es así? Por ejemplo, el cáncer de pulmón, eh, el cáncer de vejiga, el cáncer de vejiga está claramente relacionado a un grupo de ellos con el tabaquismo. Lo, lo, los productos, digamos, de la nicotina, los subproductos, los metabolitos se excretan por la orina, entonces en los fumadores aumenta el porcentaje de cáncer de vejiga. Ya cuando el paciente se diagnosticó un cáncer de pulmón, cuando se diagnosticó un cáncer de vejiga, algunos preguntan, bueno, voy a dejar de cigarrillo. Bueno, quizás un poco tarde dejar el cigarrillo ahora. En fin, o sea, el cuidado personal es muy relevante. Y lo segundo es lo que yo decía, hacerse en forma profiláctica exámenes a partir de cierta edad y con cierta periodicidad. Hay personas que nos llegan con cánceres avanzados a los 60, 65 años y nunca han consultado a un médico. Nunca se ha hecho un examen de sangre, nunca se han hecho una ecografía abdominal. ¿Me entiende usted? Por ejemplo, el cáncer de vesícula está directamente relacionado con la existencia de cálculos. Por eso que la colecistectomía está en Chile asegurada en el GES, justamente con el intento de disminuir la incidencia de cáncer vesicular. Sin cálculo en la vesícula no hay cáncer. Con cálculo en la vesícula hay cáncer. El cáncer de vesícula es bastante frecuente en los hombres y mujeres en Chile. Una simple ecografía abdominal le sirve para descartar, operarse, sacarse esa vesícula y evitar el desarrollo de un cáncer. ¿Se da cuenta? O sea, por eso que el paciente, las personas deben consultar a un médico, hacerse chequeo, el médico lo va a orientar de acuerdo a su antecedente, a su hábito, hacia dónde tiene que ir dirigiendo la realización de exámenes. Doctor, ¿y si nos puede explicar un poco cómo es que un temprano diagnóstico puede ser clave en el desarrollo de un cáncer? Bueno, mire, nosotros acá en el hospital nuestro que operamos muchísimo cáncer, muchísimo cáncer. Creo que en este hospital debiera haber un centro oncológico. Le voy a poner un caso. Lo que más operamos prácticamente es cáncer gástrico. El cáncer gástrico se desarrolla en algunas personas por antecedentes genéticos, pero también en otras por los hábitos y también por
infestación con Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que muy frecuente en Chile, ¿no es cierto?, y que está directamente relacionada con el desarrollo de cáncer gástrico. Si una persona se hace un examen para detectar el Helicobacter pylori, se hace una endoscopía para ver cómo está ese recubrimiento gástrico y se trata de Helicobacter pylori, le disminuyen en forma sustancial la incidencia de cáncer gástrico. Claro, después posteriormente va a tener que hacerse algunos exámenes, hay distintos tipos, para ver si hay una reinfectación con esta bacteria. Pero bueno, si usted hace una endoscopía y encuentra un cáncer en etapa inicial, ese cáncer en etapa inicial prácticamente no da metástasis, no más de un 5% da metástasis y muy regional. Por lo tanto, ese cáncer gástrico precoz, que el endoscopista avesado lo puede diagnosticar al mirar el recubrimiento interno del estómago, ¿no es así? Y saca una biopsia y la biopsia se examina, ¿no es así? Y después se hace en otro estudio para ver el grado de profundidad de penetración de ese tumor en la pared. Se puede incluso extirpar por endoscopía. O si no se puede extirpar por endoscopía, se hace una cirugía. Pero esa cirugía le da al paciente la posibilidad de prácticamente un 90% de curación a 5 años plazo. Ahora, cuando el cáncer es más grande, cuando el cáncer penetra todas las paredes del estómago, ¿no es así? Y es un cáncer avanzado, no solamente ha infiltrado la capa superficial del estómago, sino que las capas más profundas, por ejemplo la capa muscular, estamos hablando que con el mejor de los tratamientos, la mejor cirugía, la mejor quimioterapia, ¿no es cierto?, la posibilidad de sobrevida a 5 años va a bordear un 50%. Ahora, ¿eso cómo se puede obtener? Bueno, haciendo endoscopía en forma en los pacientes asintomáticos a partir de cierta edad. En Japón, que tienen mucho cáncer gástrico, hay programas de pesquisa, van equipos médicos especializados a la fábrica, a los lugares de trabajo y pesquisan los cánceres gástricos en etapa inicial, cáncer gástrico precoce. En Japón, 70-80% de los cánceres gástricos que supera son precoces. En Chile, el centro que tiene mucha experiencia, que son normalmente los hospitales públicos, ¿no es así? La cifra de cáncer gástrico que operamos es alrededor del 12-13%. Eso para el cáncer gástrico. El colon, lo mismo. Una colonoscopía profiláctica que encuentra un adenoma, que es una pequeña proliferación de la mucosa del tamaño de un poroto, ¿no es cierto?, que es el inicio del cáncer. Usted, el colonoscopista, extirpa ese pequeño nódulo, ¿no es cierto?, y muchas veces se encuentra con que hay un pólipo adenomatoso que tiene una displasia, o sea, está caminando hacia el cáncer, pero todavía no es cáncer. Extirpa ese pólipo y sencillamente desapareció la posibilidad de tener un cáncer. Tendrá que hacerse al año y medio una nueva colonoscopía para ver si hay una reaparición de ese adenoma. Y hay muchos pacientes que están todos los años sacando ese pólipo y no hacen nunca cáncer. ¿Se da cuenta usted? De tal manera que ya le nombré 3. La ecografía con la vesícula, la endoscopía alta con el cáncer gástrico, la colonoscopía con el cáncer de colon. Bueno, en la mujer, todos los papanicolaos, ¿no es cierto?, que permiten diagnosticar el cáncer antes que sea invasor, lo que se llaman las neoplasias intraepiteliales, in situ, que se tratan de forma local, sin necesidad de hacer una gran cirugía, y que claramente están relacionados estos cánceres con contagio con virus, los herpes, ¿no es cierto? Hoy día existe la vacuna, se vacunan los jóvenes y las niñas contra el herpes y con eso disminuye la incidencia de... Y ahora es parte del plan de vacunación, ¿cierto?, en los colegios. Claro, exactamente. Así que eso, ahí usted vio algo que... Lo otro, digamos, la exposición al sol, ¿no es cierto? No tomar mucho sol. Tampoco hay que... De repente se ven pacientes que tienen osteoporosis porque no toman sol, se echan tanto crema, tanto bloqueador. El sol también es importante. También pasa, ¿no? La vitamina D. La vitamina D. Exacto, pero bueno, 5 minutos, 10 minutos, en fin.
No quedarse dormidos en la playa, quizás como me pasó a mí. Sí. Doctor Juan Stambuk, presidente y fundador de la Sociedad Chilena de Cirugía Oncológica, además jefe de cirugía y pabellón del Hospital San Juan de Dios. Gracias por este contacto con Hora de Noticias por el Día Mundial contra el Cáncer. Muchas gracias y qué bueno que hacen este tipo de entrevistas porque yo creo que hay que difundir en el medio nacional, ¿no es cierto?, más conocimiento sobre este tema y que no sigamos recibiendo pacientes con cánceres avanzados, que muchos de ellos están fuera de posibilidad de tratamiento. Por eso mismo yo le preguntaba por los síntomas. Mucha gente no sabe que uno de los síntomas que padece es precisamente una alerta sobre un posible cáncer. Bueno, exacto. Muchísimas gracias, doctor. Estamos en contacto. Gracias a usted. Hasta luego. Muchas gracias cuando quiera.